Realmente cada una de nosotras es la gran idea de Dios. Y el poder tener el privilegio de ser ese especial tesoro, como Él suele llamarnos, nos hace disfrutar lo que es ser una mujer victoriosa. Así que yo sé que cada una de nosotras tiene sueños, todos tenemos sueños, pero cada una de nosotras, si somos la idea de Dios, si somos esa mujer victoriosa, también tenemos sueños. Ahora, disfrutamos del sueño de Dios, que es un sueño que no es egoísta, que es un sueño que nos permite experimentar la gloria de Dios como mujeres victoriosas. Es el sueño que nos permite disfrutar la plenitud de su provisión, la virtud de su sanidad y todos los privilegios que podamos tener. Así que cada uno de nosotros, al contemplar ese sueño de Dios como mujeres victoriosas, tenemos que decirle al mundo: todavía hay tiempo para vivir el sueño de Dios. Yo no quiero pasar por esta vida sin poderle haber complacido el corazón de Dios, diciéndole: Señor, si me trajiste a la tierra, un plan perfecto tienes para mí. Así que para nosotros poder llegar a disfrutar ser una mujer victoriosa, tenemos que escuchar su voz. ¿Cuántas vinieron a escuchar esa voz preciosa de Dios? Así que en esta noche precisamente quiero iniciar con una alabanza que habla de que cuando usted oye la voz del Señor, algo hermoso sucede en nuestra vida. Amén. ¿Están listas para cantarle al Dios real, al Dios eterno? Amén. El cielo nos cuenta tu gloria. Cuando me hablas, el viento me anuncia tu gracia. Cuando hablas, los mares adoran tu precioso nombre. Cuando hablas, todo lo que existe se rinde al oír. Di la palabra y todo cambiará. Di la palabra y el mar callará. Di la palabra y mi llanto se irá. Di la palabra y todo lo muerto vida cobrará. Oye, ¿cuántos lo creen? Cuando Él habla, todo se transforma en nuestra vida. Yo la quiero escuchar en esta noche, ¿ah? Vamos. Cuando me hablas, mi barca se llena de calma. Cuando me hablas, se sube a tus brazos mi alma. Cuando hablas, toda vida y mi vida sostiene. Cuando hablas, lumbreras se postran solo con oírte. Dímelo. Di la palabra, vamos. Y todo cambiará. Di la palabra y el mar callará. Ay, di la palabra y mi llanto se irá. Ay, di la palabra y todo lo muerto vida cobrará, porque eres poderoso. Poderoso, glorioso Rey, glorioso Rey. Poderoso, glorioso Rey, glorioso Rey. Poderoso, glorioso Rey, glorioso. Dímelo, amiga, vamos.
Primera de Samuel capítulo 1, versos 6 al 7. Primera de Samuel capítulo 1, versos 6 al 7. Yo creo que esta es una historia que muchas de nosotras ya conocemos o todas nosotras conocemos, que es la historia de Elcana, Ana y Penina. Bueno, específicamente Ana y Penina, que tenían esta situación. Pero quiero leer el verso 6 y 7 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Penina, su rival, hablando de la rival de Ana, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Ana no podía tener hijos y ahora Penina molestaba a Ana, la mortificaba, la molestaba adredes, a sabiendas, la molestaba para que Ana se molestara bastante, se enojara. Y entonces cada año que ellos iban al templo, Penina hacía esto, porque Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener, y Penina sabía que esto la iba a molestar. Así que sigue diciendo el verso 7: cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. O sea que esta era una situación de todo el tiempo, de que ocurría siempre. Era algo que se repetía, como muchas de las cosas que nosotros vivimos, que se repiten y se repiten y se repiten, y nosotros seguimos cargando con esas cosas que se van repitiendo en nuestro corazón y las vamos guardando. Dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, ni comer quería. En otras palabras, esta molestia que tenía, que le causaba a Ana, Penina, era una situación que la llevaba a ella a momentos de llorar, a momentos de tristeza. Le quitaba la felicidad a Ana porque era algo real, no podía tener hijos. Pero cuando nosotros vemos realmente lo que está sucediendo aquí, tenemos que entender que probablemente el corazón de Ana a lo mejor sentía mucho dolor, porque lloraba, sentía mucho dolor en no poder tener hijos. Nosotros que vamos muchas veces a Israel, todos los años vamos a Israel, fuimos en una ocasión allí. Yo tengo una hija que no puede tener hijos. Y estuve hablando con una persona de este lugar para ir a ese mismo lugar donde estaba el templo, en Silo, y estuvimos hablando y él me decía, ¿por qué no vienes siempre en marzo o en abril? Hacemos unas reuniones donde las madres vienen con sus hijas que son estériles, y allí nos reunimos todos, oramos, y vienen personas de todos lugares del mundo. Y el Señor ha hecho milagros. Y este hombre me contaba y me decía, de hecho, mi hija era estéril y vino a este lugar y el Señor le dio el milagro y tuvo un hijo. Entonces, este es un lugar especial en donde el Señor lo había destinado a hacer un milagro. Y allí estaba Ana, que todos los años visitaba este lugar con un anhelo, con un deseo de un milagro, con una oración que el Señor hiciera algo. Sin embargo, nunca falta alguien que trate de quitarte el deseo, que trate de quitarte las ganas, que trate de hundirte, que trate de decirte que tú no puedes. Siempre hay alguien que se va a aparecer en medio de un llamado, en medio de lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre hay alguien que se aparece. Pero aquí estaba Ana, probablemente llena de dolor, pero llena de anhelos también. Sentía dolor, pero tenía muchos anhelos, quería tener hijos. Sabía quién era el Dios a quien ella le servía. Y probablemente había guardado todas esas cosas en su corazón. La burla de Penina, el bullying y todo lo que te puedas imaginar que nos pasa a nosotras cuando queremos emprender en el Señor. Cuando yo empecé a postear en las redes sociales que había escrito un libro que con tanto deseo el Señor había puesto en mi corazón, los primeros comentarios fueron: cállate la boca.
siempre que tú quieres levantar tu voz, siempre que tú quieres testificar de Dios, siempre que tú quieres hablar del Dios verdadero y real, nunca falta alguien que trata de quitarte los ánimos. Siempre hay alguien que va a tratar de ver. De hecho, ustedes saben que la Biblia misma lo dice, que el enemigo viene a matar, robar y destruir, pero que el Señor ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Amén. Entonces, a veces nosotras tendemos a almacenar recuerdos en nuestro corazón, almacenamos experiencias en el corazón. A veces las almacenamos, ¿sabes por qué? Por no molestar, porque nadie se sienta mal, por no alarmar a nadie, por no crear problemas, porque hemos decidido mejor quedarnos calladas, la guardamos en el corazón y solamente nosotras sabemos lo que hay en ese baúl. Lo que hay en ese corazón que tiene una llave que a veces no sabemos a quién le estamos entregando esa llave de nuestro corazón. Y está bien que nosotras mantengamos recuerdos porque recordar es importante. Pero ¿para qué nosotros recordamos? Fíjate que hay investigaciones que se han hecho, que son reales, que dicen fue publicado en una revista de científicos que dice que las emociones pueden mejorar y fortalecer la memoria. O sea, mientras nosotros recordamos, la memoria mejora. No se nos olvidan las cosas. Mientras más tú recuerdas, mejor es tu memoria. Pero ¿qué es lo que nosotros realmente recordamos? ¿Qué es lo que nosotros todos los días, cada vez que nos levantamos, nosotros recordamos? ¿Qué es lo primero que está en nuestra mente cuando nosotras nos levantamos? Cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es decir, gracias Señor. Gracias Padre porque me diste este día. Gracias Señor. Después me podré enfrentar a muchas cosas, pero lo primero que yo hago es agradecerle a Dios por la vida, por la respiración, por la familia, por los hijos, hasta por las adversidades hay que dar gracias. Porque cada una de ellas tiene un propósito. La palabra dice que todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman al Señor. Todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Entonces, cuando nosotros recordamos, está bien recordar, pero no podemos cargarnos realmente emocionalmente, porque si nosotras tratamos de llevar todas las cargas que creemos que nos toca llevar, entonces nos cargamos, entonces llevamos lo que no debemos llevar, entonces nos cargamos con cosas que no debemos cargarnos. Entonces Ana estaba sufriendo esta situación y estaba cargando con la situación de no poder tener hijos, pero también estaba cargando con una Penina que la molestaba y que no la dejaba sentirse en paz. Era una realidad que ella no podía tener hijos, pero esta situación hacía que Ana guardara cosas en su corazón y lloraba. Dice la palabra que ella ni comía, no quería comer, porque sufría tanto por esa situación que ella tenía de no poder tener hijos, de tener una persona que la molestaba tanto. Entonces, probablemente Ana ya estaba llevando cosas a su corazón, a su baúl, por no molestar, por no decir nada, por no molestar a nadie. Pero el Señor realmente, cuando hablamos de recordar, el Señor en su palabra, en Filipenses 4:8, Él nos está llamando a recordar las buenas obras. O sea, Dios, nosotros tenemos un pasado, hemos pasado muchas cosas y no es que se vayan de la mente, porque están en nuestros recuerdos. Pero la palabra nos enseña, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, la palabra nos está enseñando que sí, que nosotros podemos, o sea, lo que está diciendo es, probablemente puedes recordar muchas otras cosas, pero lo que te está diciendo es, piensa en todo lo bueno, en todo lo puro,
en todo lo hermoso. Ahorita decíamos, de verdad que hay que darle gracias a Dios por la salud. A veces lo tomamos, no lo tomamos ni siquiera en cuenta y no le damos gracias a Dios porque tenemos salud, porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque podemos hacer muchas cosas, porque podemos cocinar, porque podemos cortar con un cuchillo, mientras otras personas no lo pueden hacer. Entonces es bueno que en ese corazón, en ese baúl de los recuerdos, nosotros podamos recordar cosas memorables, cosas buenas, cosas que el Señor haya hecho. Y la palabra nos enseña que debemos dejar atrás lo que nos impide avanzar. Porque cuando estamos recordando lo que no podemos, lo que no hemos hecho, lo que quisimos hacer, lo que nunca logré, probablemente nos vamos a detener en el camino y no vamos a poder avanzar. Entonces, Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y es una meta, es proseguir a esa meta, es un proceso el que nosotros comenzamos y que tiene que terminar, porque nosotros vamos caminando hacia adelante, no hacia atrás. Si vamos a recordar algo, es para pensar y decir, ¿qué fue lo que el Señor me quiso decir? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Así que el Señor nos envía a recordar las cosas buenas, las cosas memorables, lo excelente, lo bueno, lo maravilloso que el Señor ha sido. Pero muchas veces nos levantamos todas las mañanas preocupadas por las deudas, preocupadas por lo que va a pasar, preocupadas por lo que vamos a comer hoy. Mientras el Señor te está diciendo, yo lo que quiero es que tú me disfrutes, que disfrutes mi presencia, que disfrutes de lo que yo soy. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vamos a la palabra, encontramos que María, la madre de Jesús, una joven que concibió a través del Espíritu Santo de Dios, que mejor dicho, cuántas cosas habrían dicho de María por haber concebido del Espíritu Santo. Hasta el mismo José probablemente en algún momento pudo haber dicho algo. Pero dice la palabra que en Lucas capítulo 2 verso 19 dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Pero ¿qué era lo que meditaba María? ¿Qué era lo que recordaba María? ¿Qué era lo que María guardaba en su corazón? María guardaba y meditaba en su corazón todo lo extraordinario que Dios había hecho con ella, que la había escogido como una mujer especial para traer a este mundo al niño que le llamaría Jesús. Y dice la palabra que María recordaba todos estos milagros, recordaba el anuncio que trajo un ángel, recordaba los reyes que trajeron regalos. Y María recordaba todas las cosas extraordinarias que Dios había hecho con ella. De hecho, cuando buscamos en la palabra, encontramos que Moisés también sabía y se había dado cuenta que nosotros podemos olvidar fácilmente algunas cosas buenas, que casi siempre nos levantamos con un recuerdo de lo malo o nos acostamos con un recuerdo de lo malo. Pero Moisés sabía que había que recordar las cosas buenas. Y si nosotros leemos Deuteronomios capítulo 4 verso 9, nos damos cuenta que Moisés le está hablando al pueblo porque iban a ir a cruzar, ¿no? Iban a conquistar la tierra prometida. Y le estaba hablando al pueblo y le decía, pero cuidado, Deuteronomios 4:9 decía, pero cuidado, asegúrense de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué es lo que Moisés está tratando de decirle? Ya habían personas del pueblo de Israel que habían salido de Egipto y ya algunos ya habían muerto. Y ustedes saben que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida los que estaban naciendo en el desierto. Y estos
que empezaban a nacer en el desierto, empezaban a ver milagros, todos los milagros que Dios hizo en el desierto. Y Moisés le estaba hablando a estos que casi por llegar a la tierra prometida les decía: asegúrate, oye, cuidado, asegúrate de no olvidar las cosas que el Señor ha hecho. Y les advierte: oye, tengan cuidado, estén atentos, no lo olviden, no olviden los milagros, no olviden las experiencias, no olviden lo bueno que el Señor ha sido contigo. Si yo te pregunto hoy, ¿cuán bueno ha sido el Señor contigo? Puedes hacer una lista de cosas, de milagros, de cosas buenas que el Señor ha hecho contigo. Podrás hacer una lista, podrás recordarlo, o todavía tenemos la mente llena de todas las cosas malas que nos suceden. Tienden a venir a la mente, tienden a preocuparnos. Pero lo que el Señor quiere es que nosotras seamos libres de esos pensamientos que vienen a nuestra mente y que nosotros le enseñemos a nuestras próximas generaciones que hay un Dios que vive y reina para siempre. Que lo que nosotras hacemos, lo hacemos porque su misericordia, su gracia y su favor están con nosotros. Que el Señor nos ha llamado, que nosotras nos levantamos con valentía porque reconocemos que tenemos a un Dios poderoso. Aleluya. Entonces es importante mantener vivos los recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos nos dan una identidad. Nuestros recuerdos forman nuestro carácter. Nuestros recuerdos nos dan un fundamento. Nuestro carácter son una brújula para nosotras poder tomar decisiones. Si la habíamos tomado mal, ahora tomamos mejores decisiones. Nuestros recuerdos son importantes porque nos conectan o nos desconectan con todo lo demás. Los recuerdos son importantes porque son lecciones aprendidas, porque algo Dios nos mostró a través de los recuerdos. Es bueno recordar porque nos inspira y nos hace resilientes, nos hacen fuertes. Es bueno recordar porque dejamos un legado para futuras generaciones. Porque podemos sentarnos con nuestros hijos y contarles: hijo, como le cuento yo a mis hijos, hijos, cuando yo salía a cantar con mis hermanas en las campañas, allí cantábamos: fuego divino, clamamos a ti. Y se derramaba el poder de Dios. Que tú le puedas contar a tus hijos historias y experiencias del poder de Dios. Que tú le puedas decir a tus hijos que hay un Dios que vive y reina. Y no tan solo porque tú se lo dices, pero porque lo vieron en ti. Porque vieron que tú también pasaste por situaciones difíciles, pero también vieron la mano de Dios contigo. Que tú puedas dejar una herencia de un Dios vivo. Que los que no cruzaron hasta el otro lado puedan llegar. Y Moisés le decían: tengan cuidado, no se olviden. En otras palabras, para llegar a los propósitos de Dios, no te olvides de lo bueno que ha sido el Señor contigo. Yo quiero que tú entiendas, mujer, que tú tienes propósitos con Dios, con el Señor. Muchas veces para nosotras no es muy fácil, porque somos mujeres, no es fácil. No crea que para mí fue fácil. Yo no escogí para nada. Mientras yo cantaba con mis hermanas, yo siempre supe que el Señor quería algo conmigo. El Señor me puso a escribir, por eso le digo que escribir es importante. El Señor me pone a escribir un plan para una iglesia. Nos envía a Atlanta y yo estaba buscando una iglesia para darle ese plan de trabajo. Y el Señor lo que nos estaba llamando era a pastorear en Atlanta y yo no estaba buscando eso. No es fácil muchas veces para nosotras las mujeres. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que si tú sabes quién está contigo y quién va contigo, no importa lo que tú hayas pasado, no importa lo que hay en el baúl de tus recuerdos,
el Señor siempre va a estar contigo y va a hacer aquellos propósitos que te ha dicho que va a hacer contigo. Porque tú eres una mujer de propósito, porque Él te dio mucho valor. La muerte de la cruz te dio mucho valor a ti y nadie rebaja ese valor. Ese valor que Dios puso en ti, nadie lo puede tirar al piso, porque Él te valora demasiado. Entonces tú eres una mujer de propósitos, tú tienes propósitos divinos. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo, pero si nosotros recordamos para llorar, no se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Si yo recuerdo para levantarme todos los días llorando, como lo hacía Ana, que lloraba, y recordar lo que el Señor no había hecho, no voy a lograr cumplir los propósitos de Dios en mí. Pero si yo recuerdo para celebrar quién es Dios y lo que Él puede hacer y lo que ha hecho conmigo, se ha cumplido el propósito de Dios conmigo. Porque el Señor lo que quiere es que yo disfrute de lo que Él es y de lo que Él puede hacer. Entonces pueden haber varios eventos en nuestra vida que se adueñaron de la llave de nuestro corazón. Probablemente hay eventos en nuestra vida desde la niñez que se adueñaron de la llave de nuestro baúl, que se adueñaron de la llave de mi corazón. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar ese corazón. ¿Qué llevamos a él? ¿Qué guardamos allí? Hay que guardar ese corazón. Entonces, nosotros mismos, tú y yo, tenemos el control de esa llave que o se la damos a Dios o se la damos a los malos recuerdos. ¿A quién yo le he entregado esa llave? ¿Quién tiene la llave para hacerme llorar o hacerme sonreír? ¿Quién tiene la llave para que se cumplan o no se cumplan los propósitos de Dios? Tú tienes la llave. Tú tienes la llave, pero tú tienes la autoridad que el Señor te ha dado para entregársela a Dios y que sea Él el que abra tu corazón y de ahí salten los recuerdos y todos los propósitos que Él tiene contigo. Cuando vamos a la historia de Ana, Ana decidió guardar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y decidió darle la llave de su baúl a Dios y empezó a orar. Cuando leemos en 1 de Samuel capítulo 1 versos del 9 al 15 dice: estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en su vez de olvidarme, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Estaba equivocado, realmente eso no era lo que pasaba. Ella dice: no, mi señor,
no he bebido vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Y desde ese momento su semblante cambió. Y cuando vamos al verso 20, dice: Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Ana, antes de este milagro, andaba angustiada. Pero dijo: ¿sabe qué? Es que yo no puedo vivir toda la vida angustiada. Yo tengo que hacer algo con eso que yo llevo en mi corazón. Y voy a ir y le voy a entregar la llave de mi corazón al que se la tengo que entregar. Y fue delante de Dios llorando y como le pidió al Señor, y hasta le hizo una promesa, y el Señor le concibió ese hijo. De hecho, cuando nació el niño de Ana, después aproximadamente entre los 3 y los 5 años, cuando ella creyó conveniente, lo llevó al templo y allí lo dejó, porque era la promesa que ella había hecho. Porque a veces pedimos, el Señor nos da, pero no queremos entregarle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y el Señor nos da, el Señor nos ama, el Señor nos da, el Señor hace milagros. Pero hay cosas que llevamos que no queremos entregar, que no queremos dar. Y aquí fue cuando realmente hubo una transformación del dolor de Ana a una promesa que ella había hecho al Señor para dedicar ese niño a Dios. Para decir: si tú me das, yo soy capaz de darte. Si tú me das un milagro, yo te daré ese niño porque te pertenece a ti. Entonces yo quiero que lo que yo quiero decirte en esta hora, que cada una de nosotras probablemente ha pasado por luchas. Yo no digo que no, seguramente que sí. Todas hemos pasado por luchas, todas hemos pasado por dificultades. El poder lograr muchas cosas en la vida a veces no se presenta tan fácil. Y muchas veces por ser mujer, y no es porque seamos menos. Pero hay algo bien importante, y es pensar y decir: ¿en qué yo me levanto pensando todas las mañanas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mis recuerdos? ¿Quién tiene la llave de ese baúl? ¿Fue un recuerdo pasado? ¿Fue una angustia pasada? ¿O fue una alegría de lo que el Señor ha hecho? Y yo sé que ustedes escribieron en sus papeles, contestaron y lo guardaron en ese baúl de recuerdos. Y yo no les voy a pedir que ustedes me digan lo que escribieron. Pero si tú me permites, a mí me gustaría compartir mi baúl contigo. Yo le pedí a la pastora si hay alguien que me pueda ayudar a sostener el micrófono. Cuando yo abro el baúl de mis recuerdos, recuerdo que a la edad de 6 a 9 años me sentía muy sola, sentía mucha soledad, porque mis padres habían tenido una hermana menor que yo y nació enferma del corazón. Mi papá salía con mis hermanas a cantar desde pequeñitas. Mi mamá se quedaba cuidando a mi hermana y yo me sentía sola. Me visitó la soledad por primera vez de 6 a 9 años. Vivía en las casas de mis tíos porque mis papás no me podían cuidar. Y eso estaba en el baúl de mis recuerdos.
Recuerdo cuando a la edad de 10 años, un familiar con intentos de abusar, un familiar, estaba en el baúl de los recuerdos. Y claro que di un salto grande a los 47 años. Pero recuerdo que no fue la única vez que lo perdimos todo. Nos quedamos en la calle, no teníamos a dónde ir. El Señor nos había llamado y le obedecimos. Y habíamos perdido todo. Fuimos capaces de cerrar negocios, cosa que la gente no entiende mucho cuando tú vives apasionado por el Señor. Pero lo perdimos todo, nos quedamos en la calle, cero centavos. Y el Señor le habló a un vecino. Nosotros fuimos a vivir al vecino del frente. Yo no sé si Joey se acuerda de ese tiempo. Al vecino del frente, porque no teníamos dónde estar. Y Todd, el que vivía allí abajo, que no conocía al Señor, un americano, vino a donde nosotros a decirnos: vine aquí, te traje todo el cash que tenía en casa porque escuché una voz que me decía: llévale todo el cash que tienes en la casa. Y no te di más porque el banco estaba cerrado, pero yo no quiero volver a escuchar más esa voz. Pero lo habíamos perdido todo. Y el Señor toca los corazones aun cuando nosotros sentimos que lo hemos perdido todo. A los 50 años, mi hermana mayor, repentinamente, sin nadie esperarlo, falleció. Mi hermana Lucy. No sabíamos qué había pasado. Y en ese mismo tiempo me llevo a mi mamá a mi casa y se empezó a sentir mal. Y los doctores dijeron: le doy 3 meses de vida porque tiene cáncer en los pulmones y ella no va a poder vivir. Eso estaba en el baúl de los recuerdos. A los 58 años. Y usted dirá: ¿cuántos años usted tiene? 62. 62. A los 58 años, mi madre muere. 8 años después de haberla diagnosticado de cáncer, el Señor la sanó de cáncer. Y ella no murió de cáncer, porque cuando el Señor sana, esa enfermedad no vuelve nunca más a tu vida. Pero en el baúl de mis recuerdos estaba la muerte de mi madre. En ese mismo tiempo, unas cuantas semanas antes de mi madre morir, me diagnosticaron cáncer. 6 meses antes de diagnosticarme cáncer, el médico me dijo: en 6 meses te vamos a dializar. 6 meses después me diagnosticaron cáncer. Ya pasé la etapa de cáncer. Estoy libre de cáncer, gracias al Señor. Pero son las cosas que se quedan en el baúl de los recuerdos, que intentan detenerte en la vida. Pero yo recordaba que María recordaba las cosas buenas que el Señor había hecho con ella. Recordaba los milagros. Y se me había olvidado, cuando fui al baúl de mis recuerdos, se me había olvidado que a los 9 años en una iglesia de Caguas, Puerto Rico, de aquí de Puerto Rico, un misionero de España me había hablado y me había dicho: el Señor te va a usar a la edad de los 9 años y el Señor te va a suplir todo lo que necesitas para el ministerio. Se me había olvidado que el Señor me había dado una familia extraordinaria, unos padres que nos amaban. Se me había olvidado, cuando pasé por todas esas etapas, se me olvidaba que el Señor me dio un esposo que me ama, que me cuida, que está conmigo siempre. Se me había olvidado, o intentaba olvidarse, que tengo unos hijos extraordinarios que me aman. Intentaba olvidarse que tengo 4 nietos que son locos conmigo, que quieren estar conmigo todos los días de la semana.
Se me olvidaba que el Señor nos había llamado a un ministerio que no habíamos pedido, pero que el Señor puso gracia y favor. Se me olvidaba que el Señor nos ha dado emisoras de radio en Atlanta. Se me olvidaba que el Señor había sanado a mi madre, que el Señor me había librado a mí de tantas cosas. Se me olvidaba que la gracia y el favor que nosotros vemos allí en la iglesia y lo que Él hace es porque a Él le place y porque Él te llama, y cuando Él te llama, Él está contigo y Él no te abandona. Por eso yo le entrego la llave de mi corazón al Señor. Que no la abra nadie más. Que el que viene a hacerte daño, que el que viene a querer detenerte en el proceso que Dios te tiene, que se vaya afuera, pero que el Señor haga contigo la voluntad de Él. Dale un aplauso al Señor.